Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 102 y vamos a leer Primera de Samuel 28. Por aquellos días los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel y Aquís dijo a David: Como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió: Muy bien, ahora vas a ver su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En este caso contestó Aquís a David: Te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Saúl y la divina de Endor. Para entonces ya Samuel había muerto, y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Erurim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: Busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron: En Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó vistiéndose con otra ropa y acompañado por 2 hombres fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo: Te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió: Tú sabes lo que has hecho, Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo: Te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir? Contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo: No tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: ¿Para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió: Es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por los sueños. Por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó: ¿Por qué me preguntas a mí si ya el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo. Cuán largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Al ver la mujer que Saúl estaba tan aturdido, se acercó a él y le dijo: Esta servidora tuya ha atendido tu petición. Jugándome la vida he obedecido tus órdenes. Así que ahora te ruego que me hagas caso. Te voy a servir un poco de comida para que te reanimes y puedas seguir adelante. Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa y amasó harina para cocer unas tortillas sin levadura. Luego les llevó esto a Saúl y a sus oficiales, los cuales, después de haber comido, se despidieron y aquella misma noche se fueron.
Primera de Samuel 30. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con los amalecitas que habían invadido en Negev y atacado a Siclag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban ahí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba quemada y se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas. Se pusieron a llorar a voz de cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ahinoam y la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban disgustados por lo que había sucedido con sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto a Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esta banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? El Señor le contestó: persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Ahí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uvas pasa. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David: ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió: soy egipcio, criado de una malecita, pero hace 3 días mi amo me abandonó porque caí enfermo, pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos y los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?, le preguntó David, y el egipcio le contestó: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, y los cuales habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que le habían robado en el territorio filisteo y en el territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni faltó tampoco un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos, después de todo lo que el Señor nos ha ayudado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado. En este caso, nadie va a darles la razón, porque el reparto lo mismo les toca a los que se quedaron cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que había quitado al enemigo, junto con este mensaje: aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Jeramil, en las ciudades de los Kenitas, en Ormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los sitios donde él y sus hombres habían andado. Primera de Crónica 10, el reinado de David.
Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl y los arqueros lograron alcanzarlo y herirlo con sus flechas. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas, saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos y toda su familia. Y cuando todos los israelitas que vivían en el valle vieron que habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron su ropa y se llevaron sus cabezas y sus armas y enviaron mensajes por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo y a sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y lo colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes de Galad supieron que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos sus hombres valientes y tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y se los llevaron a Jabes. Ahí enterraron sus restos debajo de una encina. Después de esto, guardaron 7 días de ayuno. Así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una divina, en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David, hijo de Jesse. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 102. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto.